Ahora sí. Bueno. Ahora sí está grabando, ¿no? Estamos continuando entonces la clase que tuve que cortarla para poder trabajar con esta hoja y me da lo mismo. Igual. Bueno, está funcionando ahora. Entonces, la vamos a calcular, ya ustedes lo calcularon, vamos a comenzar a manejar el Excel, ¿no? Igual 1 más 3.3 que multiplica a logaritmo natural Logaritmo. o logaritmo base 10. Nos vamos a las funciones, he ido a la función y me sale este menú y matemática. Buscamos logaritmo base 10. ¿De qué número? 40. De 40. 5.28. Ah, A mí me está mal la fórmula. No es por, aquí es más. Más. Ahora sí. Ay, caramba. Disculpe. En la fórmula aquí es más. 6.28, ¿no es verdad? Sí, Licen, sale eso. Ese es correcto. Sí, Licen. Entonces, ¿qué quiere decir este 6.28? Este 6.28 es un primer valor aproximado del número de intervalos con que vamos a trabajar. ¿No? Nos habíamos quedado acá. Entonces, para calcular el primer valor aproximado del número de intervalos con el que se tiene que trabajar, aplicamos la regla de Sturgers, que es esta fórmula. En el caso que estamos desarrollando, nos dio, ¿cuánto? 6.28, ¿no es verdad? Sí. Entonces, fíjense ustedes en ese valor, 6.28 es un número fraccionado. Hay problemas de redondeo, ¿no es verdad? Porque no vamos a estar haciendo una investigación, por ejemplo, en intervalos de clase desde 0 hasta un valor fraccionado, 2.3 cabezas de ganado, ¿no? ¿Ok? O no podemos tener 6.28 intervalos. A eso me refiero. No podemos tener 6.28 intervalos. O tenemos 6, o tenemos 5, o tenemos 7. ¿Sí? Entonces, la regla de Sturgers, volvemos a repetir, nos ayuda a determinar un primer valor aproximado del número de intervalos con el que vamos a trabajar. Y lo podemos modificar de acuerdo al criterio del estadístico o problemas de redondeo. En este caso, digamos, uno siempre está problema de redondeo. No puedo trabajar con 6.28 intervalos. Vuelvo a repetir, o con 6, o con 5, o con 7. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver de que la definición de 6, 5 o 7 depende del criterio del estadístico para que no tengamos un desplazamiento de valores con los que estamos trabajando. Eso lo vamos a comprender más adelante. Pero en este caso, a esta altura, lo único que puedo decirle yo es, si le dio 6.20, por ejemplo, en este caso, trabajen con el valor más próximo. ¿Cuál es el valor más próximo? ¿Será 5, será 6 o 7? No, 6. 6. 6. 6 sería. Claro, 6, porque lo que ustedes encontraron fue 6.28, ¿no es verdad? Sí. Sí, entonces, ¿cuál es el valor más próximo? 6. 6. ¿No? Si le haya salido 6.80, es 7, ¿sí? Si le haya dado 5.8, trabajen con 6, ¿no? El valor en primera instancia se tantea con eso y vamos a ver eso más luego, ¿ok? Pero que quede comprendido entonces. ¿Está comprendido aquí alguna pregunta de los alumnos? Licen, una consulta. ¿Sí? Aquí me salió 6.28. Si fuera 6.6, ¿trabajaría con 7?
Claro, por Ya. problema de redondeo. Pero después vamos a ver que de repente no es 7. Es muy posible que sea 8 o que sea 6. Vamos a ver después por qué estoy indicando eso. Es para evitar un desplazamiento, que no tenga margen de desplazamiento. ¿Ya? Pero aquí en este momento quedémonos con eso que habíamos indicado. Trabajen con el valor más próximo. Pero si después tiene problemita de desplazamiento, trabaje con un valor cercano al 6. ¿Ya? Ok. Vamos a verlo después cuando hagamos ejercicio. Sigamos adelante. Ancho de clase o amplitud de clase es la longitud de un intervalo. Yo estoy corrigiendo mis apuntes rápidos. ¿Ya? Es la longitud de un intervalo de clase. Y la longitud de un intervalo de clase es el límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Ese es el ancho de clase. Por ejemplo, ¿cuál será el ancho de clase de esta primer clase de aquí? Límite superior menos límite inferior. 0,5. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Ese es el ancho de clase. La longitud. Límite superior menos límite inferior. ¿Cuál es el ancho de clase de esta otra? De la segunda clase o intervalo. 6 menos 5.5. 0,5. Y aquí, fíjense ustedes, toditas tienen el mismo ancho de clase, ¿no? ¿Sí? Si hacen esa operación, todito les va a dar el mismo ancho de clase. Eso es lo ideal para trabajar con anchos de clases iguales, se llama eso. Esto se llama anchos de clases iguales. Toditas tienen el mismo ancho de clase. ¿Sí? Hay trabajos en que pueden ser que los anchos de clase sean diferentes. Hay trabajos, pero son, digamos, algunas excepciones. Entonces, sigamos con nuestro avance. Entonces, el ancho de clase es la longitud del intervalo. Límite superior menos límite inferior. Y aquí está lo que habíamos comentado. Hay unos micrófonos abiertos, por favor. Chequeen su micrófono y apáguenlo. Entonces, para conseguir anchos de clases iguales al ancho de clase, como es deseable, ¿no? Como el caso que les mostré en la tabla anterior, se usa la siguiente relación. Ancho de clase igual, ¿qué quiere decir R? ¿Qué quiere decir R? Rango. Ya. ¿Ah? Rango. Esmeralda, no es de ustedes ese reloj. Bueno, ya va a pasar ahorita. R es rango dividido entre el número de intervalos. Sí. A ver, hagan la operación ustedes. ¿Cuánto es el rango del ejercicio que estamos desarrollando? Revisen sus apuntes. Rango. El límite superior menos límite, ¿cómo es? Valor mayor menos valor menor. 12 menos 0 igual 12. ¿Con cuántos números de intervalos podrían trabajar en este ejercicio que estamos ejemplificando? Con 6, ¿no? Dijimos, porque le salió 6.20 y tanto, ¿no? ¿Verdad? 6. Entonces, 12 entre 6, ¿cuánto da? 2. El ancho de clase sería 2. Eso lo vamos a ver más luego, cómo lo vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, de 2 en 2. Partiendo de 0, de 2 en 2. 0 a 2, un intervalo. 2 a 4, otro intervalo. 4 a 6, otro intervalo. Y así sucesivamente, hasta llegar a 12. ¿Ok? Bueno, entramos a la práctica. Antes de entrar a la práctica, tirémosles una miradita rapidito a estas definiciones. Hemos hablado del alcance, valor menor y valor mayor. Hemos hablado del rango, que es el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Los intervalos de clase es la partición del alcance en K parte, o número de intervalos o clase. ¿Verdad? Los límites de clase es, en cada intervalo hay un límite inferior y hay un límite superior. Hay un límite inferior, hay un límite superior. En cada clase o intervalo siempre hay eso. ¿Okay? Y después habíamos dicho, cuando nosotros queremos hacer una investigación y tenemos estos datos no ordenados y queremos hacer
trabajar las tablas de frecuencia o ordenarlos. Entonces tenemos que partir por conocer en cuántos intervalos o clases vamos a partirlos. ¿Cuántos intervalos o clases vamos a partir? ¿Ya? Entonces, la recomendación es que el número de intervalos esté entre 5 y 15. Ya explicamos el por qué. Ya me llegó el aviso de los 10 minutos. Cualquier momento ya estamos terminando, ¿ya? Luego tenemos la regla de Sturges. La regla de Sturges nos da el primer valor aproximado del número de intervalos con el cual deberíamos trabajar. O sea, el número de intervalos K. Hicimos el ejemplo del ejercicio, digamos, de eso, de las cabezas de ganado, y aplicando esta fórmula nos dio 6.20 y tanto, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, ese 6.20 y tanto es un primer valor aproximado. Quiere decir de que por cuestiones de redondeo no podemos trabajar con 6 puntos y fracción, o trabajamos con 6, con 5, con 7, con 8. La recomendación es trabaje con el valor más próximo al valor que encontró aplicando esta fórmula. Para nuestro ejercicio vamos a trabajar, por ejemplo, con 6 intervalos, ¿sí? Bueno, una vez definidos los 6 intervalos, también otra de las definiciones que tenemos son los anchos de clase. El ancho de clase es el límite inferior de cada clase menos el límite superior. Límite inferior menos límite superior. ¿Ok? Y para trabajar con anchos de clases iguales, como es deseable, ¿no? Es deseable trabajar con anchos de clases iguales, hay que hacer esta operación. Dividir el rango, en este caso 12 fue para nuestro ejercicio, dividirlo con el número de intervalos, K. 12 entre 6, que fue el número de intervalos que encontramos, fue igual 2. ¿Ok? Todo esto que hemos avanzado. ¿Y alguna duda de estas definiciones todavía? Definiciones hasta este momento. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, Vladimir. Adelante, Vladimir Leandro. ¿Cómo saco? Buenas noches, Lisen. ¿Cómo saco el ancho de clase? Me perdí esa parte, mi internet está lento. ¿Dónde sacamos el 12 que dijo que era para dividir? El ancho, no, el rango. El ancho de clase, ya ustedes conocen cómo es el ancho de clase, ¿no? El límite superior menos el límite inferior. El ancho de clase es la segunda definición que tuvimos. Alcance y rango. Mire, el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. ¿Cuál es el valor mayor que tenemos en nuestro ejercicio? 12. Hay una familia que tiene 12 cabezas de ganado, ¿sí? ¿Cuál es el valor menor? 0. Hay dos familias que tenían 0, ¿no es verdad? 12 menos 0 es 12. ¿Está claro? Sí, Lisen, sí. Ya Vladimir. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Porque aquí no vamos a quedar. ¿Todo está claro? Listen, Sí, Carlos. el ancho de clase, ¿será que me lo puede explicar cómo se expresa en la tabla? No lo entendí mucho. Ya. Si tuviéramos esta tabla, el ancho de clase es el límite superior menos el límite inferior. Límite superior menos límite inferior. Por ejemplo, en esta tabla, ¿cuál es el ancho de la primer clase o intervalo? 5.5 menos 5. ¿Cuál es el ancho de clase? 0,5. ¿Sí? ¿Cuál es el ancho de clase de esta clase de acá? Licenciado. 7.5 menos 7, 0,5. ¿Sí? ¿Está claro primero, cómo es Carlos, creo el que me estaba preguntando? Sí, listen. Ya, sí, claro. La siguiente. Lisette. ¿Usted quería hablar? Sí, Licenciado, disculpa. Sí, adelante. Clase, la fórmula era ancho de clase igual al límite superior, pero menos el límite inferior. A ver, disculpe, denle a hablar a Lisette, ¿no? sí, Adelante, Lisette. ya. En la fórmula que usted dice de ancho de clase, del Sí. límite superior
No, Límite inferior. superior. Límite Inferior. superior. Ese es superior. Este es superior. Ay, Es la simbología de superior. A ver, espere. Es que yo había no... cuando decía inferior a eso, por eso me confundí. No. Es que, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Como nos vamos a quedar aquí, ustedes están viendo la pizarrita, que la vamos a hacer uso de ella después. ¿Están viendo la pizarrita? Sí, dice. Ya, lo que pasa es que yo no manejo muy bien las fórmulas en Excel y como lo estamos haciendo recién esto, bueno, estamos tratando de presentarle. Y vamos a recurrir a la pizarrita esta también para algunas cosas porque las simbologías son complicaditas. Entonces, dice que el ancho de clase es igual, ¿no?, Límite. al límite, ese es mi L, ¿no? Mi L, lo vamos a hacer L normal, que es mi L que me sale así. Al límite superior, primero le vamos a poner así, pónganle ustedes ahí, menos límite inferior. Pero lo que pasa es que en los libros no lo simbolizamos de esa manera, lo simbolizamos con otra simbología, que es la que yo le he puesto ahí, límite 1 más i, abajito, ¿ya? 1 más i, menos límite, no, i más 1, i más 1, i más 1. ¿Se lo ve bien? Sí. ¿Sí? Lo vamos a poner más grandecito. I más 1, pero es abajito. Y yo como no puedo bajarlo, no manejo muy bien el Excel, lo puse ahí. ¿Qué nos dice ese? Este límite I dice límite de ese intervalo. El límite inferior de ese intervalo. ¿Y cuál va a ser el límite superior? Va a ser la I más 1, más algo más. No quiere decir que es solamente aumentándole 1. No quiere decir, no quiere decir que se aumenta 1. ¿Ya? No quiere decir que se aumenta 1. Es simbología. Quiere decir que es este límite más algo más. Ya. ¿Ya? No es aumentar 1. Por eso es nuestra formulita. ¿Alguna preguntita? ¿Está claro eso? Sí, dicen gracias. Sí. Ya, porque aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Es lo mismo que le mostraba en la pizarra. Es la simbología, cuestiones de simbología. Esta I dice, de aquí partimos, el límite inferior, de aquí partimos. Y el límite superior es de dónde partimos, más algo más, no quiere decir más 1. No quiere decir más 1, es simbología. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Está claro, no? ¿Aló? ¿Lisette? Sí, dicen, muchas gracias. Bueno, apurémonos con las preguntas porque aquí nos vamos a quedar, cualquier momentito se nos corta, aproveche. ¿Sí? Por favor, ¿nos los podría mandar todas las diapositivas al WhatsApp? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes van a tener disponibles las grabaciones. O sea, las clases. Las diapositivas no se las puedo mandar. No es que no quiera, sino que recién las estoy trabajando. Y por lo general no envío yo mis diapositivas. Ustedes van a tener todas las clases. O sea, pueden bajar la clase, la van a bajar. ¿Ya usted la bajó la primera clase? ¿La grabación de la primera clase? ¿Sí o no? Les recomiendo que la baje. ¿Quién hizo la pregunta? Gracias. Esmeralda, ¿no? Esmeralda, ¿usted ha bajado la grabación de la primera clase? No la he bajado. Bueno, bájela. Antes de despedirnos, la próxima clase, el próximo miércoles, todos los miércoles vamos a tener, vamos a hacer ejercicio. Para hacer ejercicio, les recomiendo repasar
esta clase que estamos terminando. ¿Ya? Esta clase que estamos terminando yo se la voy a pasar mañana. En 3 partes, creo que la hemos cortado en 3 partes. Mañana ustedes van a tener disponible y repásenla las veces que sea. Es necesario para poder ir acompañando el avance de materia. ¿Está clarito, por favor? Sí, licenciado.